Me olvido de grabar y ahora ya había empezado. Bueno, ni modo. Vamos a ver aquí, disculpen que he puesto. Un ratito. Voy a esperar un momentito. Maestra, su micro está apagado. Ah, sí, disculpen. Sí, les decía que me esperen unos segundos que coloqué, creo que el archivo que no correspondía, ¿ya? Un momentito. A ver, espérense. Disculpar, pero pensé que tenía... Ya, ahora sí. Ahora sí está. Ya, vamos a compartir. Para continuar. A ver. Ya. Ujú. Ahora sí. Ya. Bien, entonces vamos a... Este era el correcto. Muy bien. A ver, entonces acá vamos a prestar atención. Como sabemos, la comprensión lectora busca que alcancemos 3 niveles de lectura. El nivel literal, que consiste en el reconocimiento de los elementos explícitos del texto. Este nivel sirve para entender aspectos elementales de dicho texto, tanto de forma como de contenido. También tenemos el nivel inferencial, que consiste en el reconocimiento de las ideas implícitas en el texto. El lector debe llegar a una conclusión a partir de la información que brinda dicho texto y es muy importante sus conocimientos previos para tales fines. Por último, tenemos el nivel crítico-valorativo, que consiste en el juicio crítico y valorativo que el lector le da al texto. En este punto, la opinión del lector es fundamental, ya que gracias a ello, el texto no solo se va a comprender, sino que cobrará significatividad para dicho lector. ¿Y cuáles son las preguntas que nos permitirán evaluar la comprensión lectora? Estas son aquellas que buscan desarrollar estos 3 niveles de lectura. A continuación, te presento algunas preguntas a considerar para la evaluación de la comprensión lectora. Pero primero, leamos el siguiente texto. Fragmento argumentativo. Los humanos somos los únicos que podemos sostener, sí, yo lo hice. De hecho, eso significa la palabra responsabilidad etimológicamente, capacidad de responder por los actos propios realizados o prometidos. Sostiene Nietzsche que tal cualidad humana ha sido fruto tardío de la evolución. Somos el animal a quien acompaña su pasado y que aprendió a prometer. Para gozar de un bien presente, adquirimos un préstamo. A cambio, empeñamos nuestra palabra. Lo devolveremos. Si no pagamos, sufriremos la ira del acreedor. Para evitar tal castigo, ahorramos y o trabajamos duro. Nuestro presente se priva de ciertos gustos y gastos. Ser responsables nos hace dignos de crédito. ¿Es eso poco valioso?
Atribuir responsabilidad al ser humano puede representar una maldición, pero también un gran honor. Somos contradictorios, amamos y detestamos la responsabilidad a la vez. Cuando las cosas salen mal, diré, no fue culpa mía. Cuando salen bien, exclamaré, el crédito es solo mío. Daniel Dennett retoma la idea con una metáfora sobre la responsabilidad del yo. Cuando una recompensa aguarda, el yo se agranda. Cuando se trata de un castigo, el yo se empequeñece. Movemos a conveniencia el límite de la responsabilidad, más cerca o lejos según la situación concreta. Sugiere Dennett que la vida social, con todos sus bienes y males, reposa en parte bajo la piedra angular de considerar al hombre como ser libre y, por tanto, responsable. Los niños pequeños no gozan aún de este beneficio. Así lo reconocen los sistemas penales. Los adolescentes se hallan a medio camino. Asumir la responsabilidad es propio de los adultos. Si existe el derecho a ser tomado en serio en la sociedad, también existe el derecho a ser castigado. Deberíamos preferir ser tratados como personas autónomas y no como juguetes del destino. Disculpe. Se anda mal. Confianza. Texto. Ya palabras. Es responsable de los actos de documentación. A. Texto aborda la responsabilidad. Perderemos. Este fragmento pertenece al autor Franklin Ibáñez y la fuente es del diario El Comercio. Bien, vayamos a las preguntas propuestas que desarrollarán la comprensión lectora del texto que hemos leído. En primer lugar, tenemos a la pregunta por el tema central. El tema central es de lo que se habla en el texto de manera particular. Se puede inferir solo si el lector ha entendido cada idea principal de dicho texto. Veamos la pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? A. El texto justifica la necesidad de pensar antes de actuar. B. El texto nos habla de la libertad como sentimiento de culpa que solemos sentir al cometer un error. C. El texto aborda la responsabilidad como un elemento indispensable de nuestra libertad. D. El texto nos habla de la responsabilidad de los otros cuando ocurre un hecho que resulta en algún daño. La respuesta es C. El texto aborda la responsabilidad como un elemento indispensable de nuestra libertad. Como observamos, el texto nos habla de que la libertad cobra sentido cuando nos hacemos responsables de nuestros actos y elecciones. Luego tenemos la pregunta sobre el título. El título es la frase que encabeza un texto. Al leer, muchas veces este no posee un título y el lector debe determinar un título adecuado para dicho texto, teniendo en cuenta el tema central del mismo. Veamos la pregunta. ¿Cuál sería el título adecuado para el texto? A. La libertad es un don humano. B. La libertad y la culpa. C. La responsabilidad nos aleja de la libertad. O D. El castigo de no decidir. Obviamente, la respuesta es B. La libertad y la culpa, en tanto estos dos conceptos son medulares en el contenido del texto leído. El abordaje, por tanto, intenta desarrollar una argumentación y relación entre dichos conceptos. Por ello, es el título más idóneo para el texto. También tenemos la pregunta por la idea principal o ideas principales. La idea principal o ideas principales son las ideas rectoras que le dan forma al texto. Suelen ser una oración o frase que se encuentra al inicio, al medio o al final del texto. También se las puede hallar por No se oye, maestro. Maestra,
Maestra, su micrófono está apagado. Maestra, no se escucha. Maestra, no hay audio.
A ver, me dice que no se escucha. Sí, maestra. Sí, maestra, no se escucha nada. Uy. Y recién me lo dicen. A ver, pero ¿por qué? A ver un ratito, entonces estamos. Acá está. A ver, vamos a sacar un momentito, ¿ya? Acá el volumen. A ver. Como sabemos, la comprensión lectora busca que alcancemos tres niveles de lectura. El nivel literal, que consiste en una serie de informaciones que nos brinda el texto. Veamos la pregunta. Se infiere que el texto aborda el tema de la responsabilidad, A, como aquella que nos permite vivir seriamente en la sociedad. ¿Ahora se escucha? Profesores, ¿escucha? Profesor Julio, ¿escucha? Ahí sí se escucha, maestra. Ya, bueno. Ya estamos, creo que estaba por terminar el video. Bueno, vamos a ver entonces, a terminarlo, ¿ya? Espero que ahora sí lo escuche. B, como una forma restrictiva de nuestra libertad. C, como una culpa generada por los otros que atentan contra los individuos. D, como una necesidad limitada por las acciones de los otros. Obviamente, la respuesta es la A, como aquella que permite vivir seriamente en la sociedad. Como vemos, la alternativa A es la correcta en tanto podemos deducir que la responsabilidad construye una sociedad seria, entendiendo que de esta manera la convivencia se hace posible y se fomenta la confianza. Tenemos además la pregunta por el significado contextual de una palabra o frase. Consiste en hallar el significado contextual de un término o frase determinada dentro del texto. Veamos la pregunta. Se infiere que la frase ser responsable nos hace dignos de crédito significa A, que nuestra responsabilidad nos trae dinero, B, que nuestra responsabilidad es digna si pagamos nuestras deudas, C, que ser responsable es difícil para quien no está acostumbrado a pagar deudas, o D, que nuestra responsabilidad genera confianza. La respuesta es la alternativa D, que nuestra responsabilidad genera confianza, porque esta es la mejor alternativa que interpreta la frase ser responsable nos hace dignos de crédito. El crédito nace de la confianza y la confianza de la responsabilidad. Tenemos también la pregunta de incompatibilidad, que es aquella pregunta que busca evaluar en los enunciados o alternativas aquella idea que no es compatible con el tema del texto o con la tesis que plantea el autor del mismo. Veamos la pregunta. ¿Qué enunciado es incompatible con el texto? A. La responsabilidad nos hace libres realmente. B. Culpar a los otros muchas veces es escapar de nuestra responsabilidad. C. Se puede ser libre siempre y cuando huyamos de la culpa. O D. El sacrificio por cumplir con nuestra palabra es un ejemplo de responsabilidad. La respuesta es la C. Se puede ser libre siempre y cuando huyamos de la culpa. Como sabemos, la comprensión contextual de una palabra se infiere que la frase ser responsable, nuestra responsabilidad, es la mejor alternativa que interpreta la frase ser responsable nos hace dignos de crédito. El crédito nace de la confianza y la confianza, como sabemos, la comprensión lectora busca que alcancemos tres niveles de lectura. El nivel propio punto de vista con respecto a lo leído. Veamos la pregunta.
¿qué opinas de la frase atribuir responsabilidad al ser humano puede representar una maldición, pero también un gran honor? Una posible respuesta de opinión sería: yo opino que la frase es muy cierta. Cuando la responsabilidad se nos da, es muy ligera y todo va de maravilla. Por ejemplo, uno es administrador de un negocio en donde las ganancias son cuantiosas, nos sentimos honrados de ese logro, de nuestro esfuerzo y responsabilidad. Pero si este negocio se enfrenta a problemas como una pandemia, por ejemplo, y yo debo mantener a flote el negocio, siento que mi responsabilidad puede ser una maldición, porque si no lo logro, seré culpable de ello y me sentiré fatal. Como vemos, estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a evaluar la comprensión lectora. La idea de formular estas preguntas es orientar el pensamiento crítico e interpretativo cuando se aborda un texto desde un enfoque de lectura significativo. Eso es todo por hoy. Espero que... Muy bien, entonces, a ver, vamos a dejar ahí un momento, ¿no? Para y compartirles el material que vamos a usar, ¿no? Para que ustedes también, como no muy bien sugería la profesora Benzabeth, puedan ustedes también desde su, ya tener el texto, ¿no? Y puedan también ir, ¿no? o ir siguiendo la explicación, ¿no? Porque es más fácil tener el texto. Entonces, no sé si les parece compartir las preguntas que vamos a ver luego, y no ustedes puedan verlo, no tenerlos ahí con ustedes, y también es mucho más fácil identificar, ¿no? Las respuestas correctas, ¿no? ¿Les parece? No sé si, cómo podemos hacerlo más rápido. Si alguien, o sea, lo comparto aquí en el chat, y cada quien puede descargarlo, ¿no? No sé si, bueno, están, supongo, en el celular, están en su computadora, en su laptop, ¿qué es más fácil? Que les comparta, o sea, para que luego puedan seguir junto conmigo la explicación y la resolución de la prueba, ¿no? Y otros ejercicios que tenemos también para hoy. Está bien, maestra, puede compartirlo. Ya, voy a compartirlo por el chat, ¿ya? Entonces vamos a hacer un alto aquí, unos minutos, para luego continuar, ¿ya? Ahora, el video está bien, ¿no? Una buena explicación de cómo abordar el texto, ¿no? En sus 3 niveles, ¿no? Entonces también más adelante se lo voy a compartir para que también ustedes con mayor detenimiento, ¿no? Puedan ustedes revisar, ¿no? Revisar también el material, ¿ya? Entonces ahorita voy a compartir un momentito. A ver. A ver, ahí me acaba. Y por aquí. A ver, ahí va. Bien, ¿ya lo tiene? Ya llegó, ¿verdad? Ahí veo que ya está en el chat. Bien. ¿Alguna pregunta? Si me dicen, a ver, por favor, si todos, o la mayoría, o quien pueda, que tenga acceso al material, me diga que si ya lo tiene, ¿no?
si va a ser el seguimiento. A ver si por favor, maestros, maestras, me gustaría escucharlos, ¿ya? Porque para eso es, ¿no? Para que hagan el seguimiento en la clase del día de hoy. Ujú. Bien. No hay respuesta. Voy a ver si en el chat también, porque a veces no lo hacen de manera... Dice, no se compartió, dice, de Luis Bautista. A ver, ¿quién está moviendo? Por favor, ahí deje de compartir. ¿Alguien está compartiendo, por favor? ¿Quién lo está haciendo? A ver, ¿quién está compartiendo, por favor? ¿Quién ha colocado? Por favor, profesor Julio César, si puedes activar, gracias. Ya, por favor, no sé eso cómo se desactiva. Ya, no pueden compartir, por favor. ¿Ya? Entonces, está en el chat, quien pueda tenerlo, o de repente, como lo hicieron al día de ayer, ¿no? Una maestra lo descargó y lo compartió, porque me parece que tienen un chat en común. Entonces, lo pueden hacer así, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la explicación. Antes de entrar a la resolución de la prueba, ¿no? Hemos estado revisando la competencia de lee textos escritos, ¿no? Y cuando abordamos la comprensión de los textos, ¿no? La comprensión de textos escritos, debemos tener en cuenta, ¿no? El tipo de texto, la estructura del texto, los tipos de párrafos, por ejemplo, si los textos son continuos, ¿no? El tema, ¿no? Los subtemas, las ideas principales, ¿no? Las ideas secundarias, los conectores, los marcadores textuales, ¿sí? El punto de vista del autor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más en esta mirada que hemos hecho general hemos podido recordar, ¿no? Y traer aquí a la clase esos conceptos? A ver. Tipos de párrafos, ¿no? ¿Qué más? A ver. La coherencia, la cohesión, ¿sí? Entonces esos temas son muy importantes a tenerlos en cuenta al momento de desarrollar la prueba, ¿no? Entonces nos da una mirada así panorámica de estos aspectos, ¿no? En el video también nos explica, ¿no? Con mayor precisión los tipos de preguntas, ¿no? Que abordan estos tres niveles, ¿no? que conocemos, ¿verdad? Muy bien, a ver qué me están escribiendo. Compartir, dice. Bueno, ahí la maestra está colocando un celular, un número de celular, y quien por favor lo haya descargado con facilidad, lo pueda compartir, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. A ver, van a ser las 6. Vamos a compartir la pantalla para iniciar con la resolución de la prueba, ¿no? Luego avanzamos de repente una pregunta y hacemos el descanso, ¿no? Porque aquí me pide, ¿no? la coordinación que se haga el descanso a las 6, ¿no? Pero como hemos demorado un poquito, voy a continuar y luego hacemos el descanso breve, ¿ya? Voy a compartir, espérenme un momento.
Ahí va. Ujú. Muy bien. Se observa, ¿verdad? Muy bien. ¿Están observando? Sí, maestra, solo en letras pequeñas. A ver, profesora Jenny, voy a alargar. Vamos acá. Ahí. Sí, está visible. Ya, muy bien. Le agradezco, profesora. Importante, a ver, interactuar, ¿no? Un poco callados ahí, no sé si me están prestando atención o no sé. Pero bueno, voy a continuar. Vamos a incidir entonces en esta segunda competencia, ¿no? De leer textos escritos, ¿no? En la comprensión de textos, ¿ya? De textos escritos, ¿no? En esta competencia estamos. Entonces, más o menos vamos a revisar aquellos ítems que estén relacionados con esta competencia. Muy bien, entonces aquí hay una primera situación, ¿ya? Vamos a leer, dice. Con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de tercer grado sobre la neurodiversidad, la docente les ha propuesto leer diversos textos sobre el tema. A continuación se presenta uno de los textos narrativos que dicha docente adaptó para ellos, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? El tema o el propósito es sensibilizar, ¿verdad? A los estudiantes sobre la neurodiversidad, ¿no? Entonces, la maestra, una de sus estrategias es que ha adaptado, ¿no? Uno de los textos narrativos, ¿no? Entonces, estamos recordando siempre los elementos que hemos, ¿no? Precisado, ¿no? En las explicaciones anteriores, ¿no? A tener en cuenta en las características, pues, de este tipo de pruebas, ¿no? Muy bien, vamos a leer aquí el texto, ¿no? Un poco extenso, pero así son, ¿no? Los textos que ya hemos visto en estas pruebas. Bien, dice, José vino al hospital cuando tenía 17 años. Cuando llegó a mi consultorio, lo quedé mirando durante unos segundos. Era delgado, de aspecto frágil e inquieto. Me senté frente a él, cogí mi reloj de bolsillo y le pedí que lo dibujara. Al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron de repente. Observó el reloj con mucho cuidado, como si fuese un talismán o una joya. Se lo puso delante, lo miró con una concentración inmóvil y empezó a dibujarlo. Se le notaba audaz, no vacilaba. Lo dibujó rápidamente, pero con una inusual minuciosidad. La forma del reloj había sido captada de manera sorprendente. Apenas terminó, José se retiró de mi consultorio. Yo me quedé observando el dibujo. Tenía una extraña mezcla de exactitud precisa, casi obsesiva, con variaciones y elaboraciones propias. Luego, mientras volvía a casa, me sentí desconcertado. Durante varias semanas, José y yo repetimos nuestras sesiones de dibujo. Una canoa, una trucha, un venado, un tulipán. Cada vez que venía a verme, podía notar cierto entusiasmo en su expresión. Una mañana, emocionado, comenzó a hablarme, aunque no en un sentido convencional. Me cogió de la mano y me llevó hacia el jardín. Una vez allí, sacó un papel blanco y un lápiz de su bolsillo. Agarró un diente de león, hoy sé que es su flor favorita, la puso sobre el pasto y la empezó a dibujar. Era un dibujo espléndido, fiel, lleno de vida. Con el transcurrir del tiempo, me he llegado a convencer de que José es un ser excepcional. No se atreve a hablar, sino solo para dar a conocer sus necesidades básicas. No interactúa,
sino solo a través del dibujo. Le encanta ver objetos. En algunas ocasiones solo tiene que recordarlos y plasmarlos en una hoja o en la pared. Tiene pasión por lo particular, por el detalle, y trata de imprimir su propio estilo. Tiene un don único para la forma, para lo concreto, que lo configura a su manera como un artista nato. Capta el mundo en trazos y lo reproduce con una fidelidad sorprendente. Pienso que así se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad. Adaptado de Sack, 1985, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Cuento. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí el descanso, ¿sí? Y dejamos con esta pregunta, ¿les parece? Y luego, como ustedes ya pueden de repente aprovechar estos momentos y poder compartir, ¿no? El texto que ya ustedes lo han recibido, ¿no? Entonces, en la primera pregunta es, para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtenga información explícita? ¿Mm? Ahí, ¿no? Esta es la clave. A. Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? B. ¿Qué oficio o profesión creen que tiene el narrador de la historia? Y C. ¿Por qué el narrador de la historia se sintió desconcertado? ¿No? Entonces ahí ya creo, ¿no? Rápidamente vamos a identificar. Por favor allí, Vicente, deje, no esté por favor, profesor Vicente. Está La letra B, maestra. la letra B, obtengan información explícita. A ver, voy a leer el chat. La A, profesor Vidal dice la A. A ver, información Es explícita. la A, es la A. Sí, ¿no? Porque dice Sí, según sí, el narrador de la historia, entonces el narrador que nos explica acá es en porque primera es persona, explícita. ¿verdad? Que Ajá, está sí, sí. contando. Entonces, ¿en qué caso José se atrevía a hablar? Y él nos cuenta, ¿no? Un poco nos describe, ¿no? Cómo él, en qué momento, ¿no? Podía comunicarse, ¿no? Dice, solo para dar a conocer sus necesidades básicas, dice, ¿no? Muy bien. ¿Y qué oficio o profesión creen? Ya, miren, esta palabrita creen, ya ahí descartada la respuesta, ¿no? La alternativa. Y cuando digo por qué, el narrador de la historia se sintió desconcertado, también, ¿no? Es una inferencia, ¿no? A menos que también en el texto, porque tampoco hay que confiarnos y así, ¿no? Ciegamente decir, como dice por qué, puede ser, no tengo que fijarme si en el texto no está expresa la respuesta, ¿no? Entonces, como tenemos acá tenemos la A, es la respuesta correcta, ¿no? Muy bien. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí para hacer el descanso porque me están diciendo que haga, y no, está organizado de ese modo, a las 6 el descanso, entonces nos hemos pasado unos minutos, entonces son 6 y 8, a las 6 y 18 retornamos. Maestra, si continuamos la pregunta número 2 también y después de la 2 descanso. Ya, a ver, vamos con la 2. Listo. Pues por favor no me estén garabateando mi prueba. Miren, alguien ha entrado y le he hecho una señal. Ya, a ver. La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita, ¿no? Entonces aquí ya vamos al nivel inferencial, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? Según el texto, ¿en qué momento José dejó de mostrarse inquieto y frágil? B. Según el tercer párrafo, ¿qué acciones realizó José en el jardín? Y C. Según el narrador, ¿qué motivos tenía José para dibujar? A ver. Es
información implícita, inferencial. ¿Mm? La C. La C, ya. A ver, ¿quién más dice la C? Fíjense que ahí interesante, porque en la pregunta acá arriba cuando dice según el narrador, ¿no? Entonces acá también la C dice según el narrador. ¿Qué motivos tenía José para dibujar? Y entonces vamos a deducir una respuesta inferencial, ¿no? O sea, la respuesta está, no está expresa explícitamente, ¿no? No está literalmente expuesta como si en la primera, ¿no? Que también según el narrador él dice cómo se comunica, ¿no? Y acá, fíjense, en la primera dice, ¿no? Según el narrador de la historia, ¿en qué casos José se atrevía a hablar? Y acá está, ¿no? Acá decía, ¿no? Por aquí la habíamos solo, no se atreve a hablar, ¿no? Solo para dar a conocer sus necesidades básicas. Entonces, el narrador, que es, ¿no? El que nos cuenta, está en primera persona, nos dice acá. Pero acá, acá muy bien todos me dicen la C, porque aquí sí está concreto, ¿no? ¿En qué momento José dejó de mostrarse inquieto según el texto? Ahí está, ¿no? Según el tercer párrafo, ¿qué acciones realizó? Según el narrador, ¿no? Que podría, en el primer caso, presentarme una información explícita, aquí está, ¿no? Se está enunciando una información implícita. Muy bien, la C. ¿Y qué motivos tenía José para dibujar? A ver, no está literalmente, pero lo deducimos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me responde? Acá, ¿no? Si yo les pido, a ver, respondan esta pregunta. Según el narrador, ¿qué motivos tenía José para dibujar? ¿Mm? ¿Mm? ¿Dónde más o menos yo puedo darme cuenta? ¿No? Dice, pienso así que se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad. Ahí yo podría ubicar ese motivo que él tiene, ¿no? No dice, el motivo era este, no dice, ¿no? Pero yo puedo inferir por todo lo que aquí el narrador me está expresando de José, pero aquí al final, ¿no? Pienso que así se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad, ¿no? Esa sería mi respuesta inferencial, ¿no? Muy bien, entonces aquí nos quedamos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí hacemos el descanso. Y son 18 y 13, entonces más 10, 18 y 23 estamos de retorno. Muy bien. Ya no estaba grabando la clase, Dios. Ya, bueno, ni modo. A ver, entonces, muy bien. Eudes dice la C, Luis Bautista dice la C. ¿Quién más? A ver, vamos a seguir leyendo. Mauro dice la C. ¿Sí? Coincidimos entonces, que es la C, ¿verdad? Yes. Uy, ¿qué fue? A ver, entonces, porque que subrayen las palabras, ¿no? Y según el contexto infieran cuál es el significado, estamos hablando, ¿no? Del sentido global, ¿no? De la unidad, no estamos hablando ahí en esa pregunta, ¿no? Del sentido global. Si digo que haga una lista de cotejo, uy, no, qué aburrido, ¿no? Para interpretar, aquí no me haya descartado, ¿no? Descartado con esto. En cambio, si yo solicito que compartan sus ideas a partir del título, ¿no? Porque el título muchas veces resume el contenido, obviamente está relacionado con el contenido del texto, entonces, y luego comparen, digan, efectivamente el título sí, ¿no? Tiene que ver,
con la historia narrada, entonces esta me va a ayudar para interpretar de manera global el texto. Muy bien, Julio César, muy bien, profesora Tomasa. Bien. Vamos con la 9. La número 9 dice, el docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen. Aquí hay esta capacidad de reflexionar sobre el contenido, ¿no? Otra muy parecida a lo que hemos visto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada? ¿No? Aquí es adecuada. A partir del texto, ¿qué acciones consideran que debió realizar el orador para lograr su objetivo de ser el mejor? B, según el texto, ¿por qué el orador se negó a recibir visitas en su casa y a conversar con las personas? Y C, de acuerdo con el texto, ¿qué decisión tomó el público luego de escuchar el discurso del orador? A ver, en la 9. ¿Cuál es? Ahora vamos a ver el chat. Por acá veo que están escribiendo. 9, la A. Delia Eudes dice la A. Lourdes dice la A. Y Mauro, no sé si es de esta pregunta o la anterior, decía la B. Pero aquí la mayoría, la profesora Tomasa dice la A, Mauro dice la A. ¿Y por qué es la A? Reflexionar. ¿No? Porque acá le preguntan, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave ahí? A ver, Julio César, ¿la ve? A ver, leyendo, vamos a ver. Según el texto, ¿no? Aquí estamos hablando sobre la reflexión del contenido, ¿no? Del contenido, pues, global, ¿no? Del texto. Reflexionar. Puede ser al término de la lectura, obviamente, o algunas situaciones, ¿no? Que llaman la atención, puede ser, ¿no? De una parte de la historia, pero reflexiona, el estudiante debe reflexionar, debe comentar, debe dar su punto de vista, debe opinar, debe evaluar, ¿no? El contenido. Entonces, mirando bien nuevamente, Julio César dice la A. Muy bien, Julio César. Acá, ¿qué acciones consideran, no? Si yo le pregunto eso a mi alumno, entonces él va a dar ¿qué cosa? Su punto de vista, ¿no? Consideran que debió realizar, ¿no? En cambio acá es ¿por qué el orador se negó a recibir visitas de su casa? Estoy hablando de un hecho, ¿no? De un hecho particular en la historia. Entonces esa descartada. Y acá igual, ¿no? ¿Qué decisión tomó el público? Estoy hablando de un hecho particular de la historia, ¿no? Entonces descartado. Acá en la A tenemos que es la respuesta correcta, ¿no? Porque aquí el alumno va a dar su opinión. Muy bien. Vamos con esta situación. Dice, en el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, están leyendo fábulas contemporáneas, ¿no? Están leyendo fábulas. Muy bien, un tipo de texto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy motivador para nuestros estudiantes, ¿no? A ver. Bajito el volumen, dice. ¿No me escucha? Mauro. Profesores, ¿me escucha? Sí se escucha, Sí, maestra. maestra, sí. Ah, ya. Entonces, de repente, el profesor que me ha escrito, tal vez de repente su audio, ¿no? Mauro. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer el hombre que aprendió a ladrar. Lo cierto es que fueron años de duro aprendizaje, con momentos en los que estuvo a punto de abandonar. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos, como suelen hacer algunos, sino verdaderamente a ladrar.
¿Qué lo había impulsado a hacer eso? Ante sus amigos, se castigaba con humor y respondía: la verdad es que ladro para no llorar. Sin embargo, la razón más importante era el desinteresado y franciscano amor hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Raimundo sintió una gran alegría el día que Leo, su hermano perro, comprendió por fin su ladrido. Y algo más extraordinario aún, que él también comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían en el prado y dialogaban sobre los problemas que tenían en común. A pesar de que creía conocer muy bien a sus hermanos perros, Raimundo nunca imaginó que Leo tuviera una visión del mundo tan aguda como la de un sabio. En uno de esos diálogos con amistosos ladridos, Raimundo se animó a preguntarle: dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue bastante breve y sincera. Perdón. Ay, me resfrié. La respuesta de Leo fue bastante breve y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tienes que mejorar y tratar de desaparecer poco a poco tu acento humano. Adaptado de Benedetti, Despistes y Franquezas. Fíjense esta historia, qué bonita, ¿no? El hombre que aprendió a ladrar. Ya el título nos va llamando, ¿no?, la atención, y vamos ahí haciendo nuestras predicciones, ¿no?, con el texto. Vamos con la número 10. Para contribuir a la comprensión de la fábula, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? Fíjense en las pruebas, ¿no?, porque de ahí han sido extraídas estas preguntas, ¿no? Hay muchas, ¿no? La mayoría, no la mayoría, pero bueno, un buen número de este tipo, ¿no? De obtener información explícita, implícita, como estamos observando. Muy bien. A ver, en el texto, ¿con qué intención Raimundo les decía a sus amigos que ladraba para no llorar? A partir del texto, ¿qué quiere decir el autor cuando utiliza la expresión franciscano amor? De acuerdo con la opinión de Leo, ¿qué aspecto debía mejorar Raimundo en su forma de ladrar? Entonces, vamos a ver, aquí hay respuestas. Muy bien, ¿no? Acá Delia dice la C, Mauro la C, Luis, Eudes, Julio César coinciden en que es la C. ¿Ya? ¿Quién más? Jenny Arredondo, muy bien, dice la C. La profesora Tomasa dice la C. Julio César la C. Muy bien, muy bien. Gracias por participar. Muy bien. ¿Por qué la C? ¿Por qué la C? Wilber dice la C, muy bien. De acuerdo con la opinión de Leo, ¿qué aspecto debía mejorar Raimundo en su forma de ladrar? ¿No? Eso está textual, ¿no? Por ahí le dice, ¿no? Pero tienes que mejorar y tratar de desaparecer poco a poco tu acento humano, ¿no? Aquí está, fíjense literalmente la respuesta, ¿no? Muy bien, Mauro, muy bien, profesor Mauro, está allí, ¿no? Ahí lo vemos expresamente, ¿no? Tienes que mejorar y acá, todo lo que le dice acá, ¿no? Lo que le dice Leo. Muy bien. Y acá, ¿no? ¿Con qué intención Raimundo? No sabemos, simplemente podemos inferir, ¿no? Acá la A, una pregunta diferencial. Y acá más bien de reflexión, ¿no? La B, ¿qué quiere decir el autor? ¿No? Cuando utiliza la expresión acá de reflexión de el contenido, ¿no? Muy bien, la 11.
En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido de la fábula. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? Entonces acá van a reflexionar, ¿no? Van a reflexionar contenido, ¿no? Hay la otra capacidad allí, ¿no? De reflexión. A. Según Raimundo, Leo tenía una visión aguda del mundo. ¿Qué idea del texto permite defender o refutar la opinión de Raimundo? De acuerdo con la fábula, Raimundo tenía una razón importante que lo motivaba a aprender a ladrar. ¿Cuál era esta razón? Y C, teniendo en cuenta las acciones realizadas por Raimundo, ¿qué rasgos de su personalidad pueden identificarse? A ver. A ver, ¿quién me dice? A ver, la 11, Delia me dice la A. Lourdes, en cambio, me dice la C. Entonces ahí vamos a ver cómo identificamos la correcta. ¿Mm? A ver. Muy bien, Wilber, la A. Julio César, la A. Lourdes dice la C. O sea, Tomasa dice la A. Eude dice la A. Muy bien, Delia dice la A. Muy bien, un buen grupo dice la A. ¿Y por qué la A? ¿Mm? Sobre el contenido. Uh-huh. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿me están escribiendo en el chat? Ya, muy bien. Dicen la A. Ya, puede ser la A, ¿no? Perfecto, la mayoría dice la A. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la C? O la B. A ver. ¿Será porque aquí solo está hablando de un tema, una idea, se está centrando aquí en el personaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rasgo de su personalidad? ¿No? A ver quién más me está respondiendo. La A. No. La C no, porque se está caracterizando al personaje. Muy bien. Y el AB, ¿por qué no? Porque está hablando también, ¿no? De un solo, ¿no? También ahí de un personaje, ¿no? Raimundo, ¿no? Tenía una razón importante. Puede ser un aspecto muy interesante de analizar, pero no está hablando de todo el texto, ¿no? En cambio, aquí sí, ¿no? Leo tenía una visión aguda del mundo. ¿Qué idea del texto permite defender o refutar la opinión de Raimundo? ¿No? Aquí es como la idea central, ¿no? Como la idea central, como el tema central, ¿no? Aunque en un texto literario se dice que no se habla de un tema, pero sí, ¿no? Es esa idea global del texto, ¿no? A ver. La A, muy bien, es la A. Descartado, entonces las otras, ¿no? Le tenía una visión aguda del mundo, muy bien. Leo tenía una visión aguda del mundo. Así es, ¿no? Acá está la clave. Muy bien, ya. Vamos a la número 12. Durante la actividad de lectura,
La docente les pide a los estudiantes que compartan con la clase los pasajes de la fábula que llamaron la atención, ¿no? Muy bien, ¿qué le llamaron la atención? Puede haber pasajes, ¿no? O sea, no está hablando de, ¿no? Hay algunos pasajes que van a compartir, muy bien. 3 estudiantes ofrecen sus comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios se ajusta más a una interpretación del sentido global del texto? Sentido global del texto, o sea, ¿no? Estamos hablando de todo el texto. A ver, acá me están diciendo ya, la 12, la B, dice, ¿no? A ver, ya están identificando, vamos a ver. Me parece que nosotros podemos comunicarnos con los perros y no necesitamos imitar su ladrido para eso. Al final, por más que Raimundo se esforzó, parece que no pudo aprender a ladrar bien. Además, Leo se lo hizo notar. Creo que aunque haya dificultades, puedes encontrar un modo de hablar con alguien a quien quieres, como hizo Raimundo. A ver, interpretación del sentido global. Está reflexionando. Sí, es un compartan con la clase, ¿no? Ofrecen sus comentarios, ¿no? Están ofreciendo comentarios. Una interpretación. Va más allá, ¿no? Más allá del texto. A ver. Wilber dice la C. Eudes dice la C. Eudes. Delia dice la B. ¿Y más? Luis dice la C. Julio César dice la C. A ver. La número 12. ¿Cuál será una interpretación? ¿La B o la C? La C, ¿no es cierto? Muy bien. La C, perfecto. Ahí está muy claro, ¿no? Muy claro. Creo que aunque haya dificultades, ¿no? Y está interpretando, ¿no? Interpretando. Puedes encontrar un modo de hablar con alguien a quien quieres, como hizo Raimundo, ¿no? Acá. Perfecto este comentario, ¿no? De interpretación. Acá al final, por más que Raimundo se esforzó, está hablando de, ¿no? de algo que dice el texto, ¿no? La historia misma. Y acá está alejado, ¿no? De un poco del sentido del texto, ¿no? Entonces tenemos la C. Muy bien, profesores. Vamos con el número 3. La docente busca orientar a los estudiantes en la... A ver, ¿quién está subrayando? Por favor, aquí creo que había subrayando, ¿no? Me parecía. La docente busca orientar a los estudiantes en la identificación de los recursos literarios que aportan al sentido global, ¿no? Acá estamos hablando del sentido global. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que identifiquen los recursos literarios que aportan al sentido global, ¿no? A la interpretación global. Ya. ¿Qué función cumple la pregunta ¿cómo amar entonces sin comunicarse en esta narración? ¿Qué figura literaria se usa en la expresión una visión del mundo tan aguda como la de un sabio? ¿Qué quiere decir el narrador cuando menciona que Raimundo ante sus amigos se castigaba con humor? Bien, ¿cuál es la respuesta? Recursos literarios. Que aportan al sentido global. ¿Ah? Al sentido global. A ver, la C, Julio César.
¿Mm? José Tomás dice la C, Julio César dice la C, Luis Bautista la C. Ya, solo 3 personas la C. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué función cumple la pregunta? ¿Cómo amar entonces sin comunicarse en esta narración? Es la más adecuada, que aportan al sentido global. ¿Qué figura literaria se usa en la expresión una visión del mundo tan aguda como la de un sabio? ¿Qué quiere decir el narrador cuando menciona que Raimundo ante sus amigos se castigaba con humor? A ver, revisando. A ver. Wilber dice la C. ¿Por qué la C? A ver, quiero que me expliquen. Que aportan al sentido global de la fábula. ¿Por qué la C? Este es un recurso literario. Puede ser, ¿no? Aquí habrá una frase connotativa. Cuando se castigaba con humor, podría ser, ¿no? Ahí como una contradicción, ¿no? Pero esta pregunta me ayudará a darle sentido global, o sea, a identificar el recurso que le va a dar sentido global a la fábula. A ver. ¿Qué dicen, por favor? A ver, ¿cómo estamos identificando ahí? Han coincidido con la C, pero ¿por qué es la C? ¿Están seguros? A ver, voy a leer. ¿Quién? Ah, muy bien, profesora Tomasa. Es la A, muy bien. Julio César dice, frase podría ser una metáfora. Dice. Podría ser, pero a ver, ¿cuál de esas 3? ¿No? Me va a ayudar a identificar el sentido global, a interpretar el sentido global de la fábula. La A, ¿no es cierto? Muy bien, la profesora Tomasa dice la A. Julio César dice la A. Porque es, ¿cómo amar entonces sin comunicarse? Porque es la razón, ¿no? Por la que Raimundo quiere aprender el lenguaje, ¿no? En este caso de su perro tan querido, ¿no? Es como decimos, el meollo del asunto, ¿no? En cambio acá, ante sus amigos se castigaba con humor, sí, es una idea, ¿no? Que podría ser connotativa, pero lo dice en este momento en que ¿no? Ahí dicen sus amigos, lo molestaban seguramente, ¿no? Y acá una visión del mundo tan aguda se está refiriendo solamente a Leo, ¿no? Entonces tenemos que es la A, ¿no? Es la razón, es el tema importante, ¿no? Relevante. De acuerdo con la respuesta, es la A, dice Wilber, Julio César la A. Muy bien. Entonces ya nos damos cuenta allí, ¿no? ¿Por qué descartamos las anteriores? Cuando hablamos del sentido global, es que es como así cuando decimos, como antes analizábamos los textos, ¿no? El mensaje que te da, ¿no? El texto, porque es un texto literario, ¿no? Entonces, al terminar la lectura, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje? Solo que no queremos usar ese término porque se restringimos, ¿no? Como que si fuese una moraleja, ¿no? Una enseñanza, entonces tampoco se puede, digamos, reducir a eso, ¿no? El valor de un texto literario, ¿no? Muy bien.
Vamos con la número 14. La número 14 dice, la docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre el sentido global de la fábula, ¿no? Aquí seguimos con el tema, porque por tratarse de un texto, pues, literario, ¿no? Entonces, buscamos, ¿no? Siempre, ¿no? Digamos, este aspecto, ¿no? De análisis, ¿no? De interpretar un texto literario. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ello? Vamos a ver qué estrategia va a usar el docente de manera adecuada, ¿no? A. Proponer que subrayen las acciones del protagonista que guardan correspondencia con el título de la fábula. B. Indicar el fragmento de la fábula del que puede desprenderse la moraleja y pedir que compartan sus opiniones sobre esta. C. Solicitar que identifiquen la enseñanza principal de la fábula y que expliquen qué pasajes del relato usaron para reconocerla. Ahí también con claridad, creo yo, vamos a identificar, ¿no? La respuesta, ¿no? A ver, profesores, escriban en el chat ahí con claridad, creo que podemos identificar rápidamente la respuesta correcta, ¿no? ¿Qué dicen, profesores? A ver. ¿Qué decimos? Muy bien, profesora Tomasa, dice la C. Vidal dice la C, muy bien. ¿Quién más? Luis dice la C, Delia dice la C, muy bien, ¿no? Julio César la C, perfecto, ¿no? Porque allí, pues, ¿no? Es lo que estábamos mencionando en la pregunta anterior, ¿no? La enseñanza principal de la fábula, ¿no? Y que sustenten, ¿no? Muy bien, porque yo no puedo decir, me parece que así, ¿no? Puede ser esto, me está diciendo tal cosa, ¿no? Pero ¿por qué lo dices? Tienen que de todas maneras demostrar, ¿no? O sea, siempre se apoya en el texto, nunca nos vamos más allá, porque cuando a veces decimos, tiene múltiples interpretaciones, entonces yo no puedo tampoco divagar, ¿no? Y decir cualquier cosa, me parece tal o cual, si no sustento con el texto, ¿no? El texto ahí me tiene, yo tengo que referirme a él, ¿no? En este caso, ¿qué pasajes del relato usaron para reconocerlo? ¿No? Muy bien. Ahí está la respuesta. Y obviamente descartamos pues las otras porque, ¿no? Ya van a subrayar las acciones, ya les estoy diciendo que tienen que hacer, ¿no? Indicar en el fragmento, ¿no? De la fábula, ya le estoy también, ¿no? Direccionando aquí, ¿no? Entonces, vemos aquí que la C es la más adecuada. Muy bien, miren, aquí hay una pregunta, y también hay así en los textos, ¿no? Perdón, en las pruebas, que ya hemos revisado, las pruebas que se han aplicado, ¿no? Anteriormente, y tal vez las que, ¿no? La que venga en este examen, sea así extenso, ¿no? Fíjense cuántas preguntas a partir de una situación. Muy bien, a ver. En el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de primer grado, acompañados por el docente, están leyendo cuentos andinos, ¿no? Aquí hay un tipo de texto, cuentos andinos. En este contexto, el docente les presentó el siguiente cuento. Miren, este es un cuento extenso. A ver. Voy a leerles, ¿ya? Prestemos atención y si ahí piden ustedes ya el texto, también sigan, por favor, la lectura. ¿Ya? Les pido eso, por favor, profesores. Había una vez un cuy que se comía todas las plantas de una chacra de alfalfa. El dueño quería saber quién destrozaba sus plantas y con este objetivo puso una trampa. Por fin, a medianoche, el cuy quedó atrapado. Para que no escape, el dueño lo amarró con una soga y regresó a su casa con la idea de que comería cuy frito al día siguiente. Durante la madrugada, el cuy se la pasó mordiendo la soga inútilmente. Fue entonces que un zorro que pasaba por allí lo encontró. Compadre, le dijo el zorro al cuy, ¿qué has hecho para que te tengan así? Ay, compadre, el dueño de esta chacra quiere que me case con su hija. También quiere que coma carne de gallina todos los días, mintió el cuy. Pero a ti sí te gusta la carne de gallina, exclamó haciéndose el inocente. A veces, le dijo el zorro, haciéndose inocente también.
¿Por qué entonces no me desatas y te pones en mi lugar? Así te casarás con una bella joven y comerás carne de gallina todos los días, aseguró el cuy. Te haré ese favor, compadre, le dijo el zorro. A la mañana siguiente, el dueño de la chacra encontró al zorro en lugar del cuy. Desgraciado, anoche eras cuy y ahora eres zorro. Te voy a zurrar, le dijo dándole latigazos. En una tregua de latigueo, el zorro le contó al dueño de la chacra las mentiras del cuy. El dueño soltó una estruendosa risotada y por compasión lo soltó. Desde ese momento el zorro buscó incansablemente al cuy para vengarse. Un día lo vio ingresar a una cueva. El zorro corrió hacia ella y el cuy, viendo que era imposible huir, empezó a fingir que detenía una enorme roca con el cuerpo. El zorro se le acercó sigilosamente y el cuy le dijo: compadre zorro, qué bueno que hayas venido. Tienes que ayudarme a detener esta roca. La tierra se va a voltear y esta roca puede aplastarnos a todos. Al comienzo el zorro dudó, pero la cara de asustado del cuy terminó por convencerlo. Empezó a detener la roca con todas sus fuerzas. Después el cuy le dijo: compadre, mientras tú sostienes la roca, voy a buscar un palo grande que sirva de apoyo. Pasaron 2 días y el cuy no regresaba. El zorro estaba débil y hambriento. Soltaré la roca, aunque me mate, pensó. Dio un salto hacia atrás, pero la roca ni se movió. Otra vez me engañó, dijo y salió furioso de la cueva. Nuevamente el zorro buscó al cuy día y noche, hasta que lo encontró al borde de un pozo de agua. El cuy al verlo fingió que lloriqueaba. Qué mala suerte tienes, compadre. Yo te estaba llevando un queso grande como regalo por ayudarme, pero se me cayó al pozo, le dijo el cuy. El zorro se asomó al pozo y vio en el fondo el reflejo redondo de la luna. Ese es el queso, compadre, le dijo el cuy. Tenemos que sacarlo. El queso es delicioso, le dijo el zorro. Ah, ya sé, replicó el cuy. Usted entra de cabeza y yo lo sujeto de sus patas hasta que lo alcance. El zorro aceptó y estuvieron así por un buen rato, hasta que el cuy decidió soltar al zorro, que cayó al fondo del pozo. Luego el cuy, sintiéndose aliviado, pensó: por fin el zorro ya no buscará vengarse de mí. Adaptado de Jiménez, 1940, El zorro y el cuy. Muy bien, ¿qué les pareció, profesores, esta fábula? Se parece a algunas otras que hemos leído, ¿no? No recuerdo, mientras yo leía recordaba algunas otras fábulas de Esopo, ¿no? De Samaniego, eso de... Interesante la lectura, maestra. Muy bien, ¿no? Entonces decía que recordaba otras fábulas muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, eso del queso, ¿no? El reflejo de la luna en el río, ¿no? No recuerdo bien, hace una historia, una fábula, ¿no? Y así, bueno, decía aquí porque mientras leemos, mientras hacemos las lecturas así pueden ser estos textos u otros, ¿no? Siempre vamos relacionando con otras, ¿no? Con nuestra experiencia de lector, relacionando con otros textos, ¿no? Similares, ¿no? Y a ese proceso se le denomina intertextualidad, ¿no? Que es otro término que se toma en cuenta en el desarrollo de algunas capacidades de la comprensión lectora, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, entonces, en la 15, sí. Varios estudiantes le comentan al docente que no conocen qué quiere decir el siguiente enunciado. Te voy a zurrar. No conocen, ¿no? Te voy a zurrar. Ante esto, él les pide que primero identifiquen el pasaje del texto en que aparece, ¿no? Muy bien, acá le dice, eso tienen que hacer primero. Y luego que expliquen qué sucede entre el dueño de la chacra y el zorro en esa parte de la historia. A partir de esto, les solicita que ofrezcan hipótesis sobre lo que creen que quiere decir dicho enunciado.
Ujú. Muy bien, fíjense, ¿no? Muy interesante que a veces solemos hacer, ¿no? Emplear esta estrategia, ¿no? Para poder ubicar el significado por el contexto de la lectura, ¿no? El contexto me puede brindar, el mismo texto me puede brindar el significado de una palabra que a veces desconozco, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de las acciones del docente? A, promover la identificación de relaciones lógicas de causa y consecuencia. Promover la deducción del significado de una expresión a partir del contexto y promover la formulación de anticipaciones sobre las motivaciones de los personajes. Allí, con mucha claridad, ya sin leer tanto, ¿no? Ya vemos cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿No? Ahí tenemos que es la B. ¿No? A ver, dice la B. A partir del contexto, ¿no? Eso está clarísimo, ahí ya no, sin dudarlo, ¿no? A ojos cerrados, como decimos comúnmente, ¿no? A ojos cerrados. Muy bien. Vamos con la 16. A ver. Para contribuir a la comprensión del cuento, el docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? Nuevamente, ¿no? Acá, nuevamente ahí, ¿no? Esta intención, ¿verdad? De ubicar la información explícita. A ver. ¿Qué características de la luna hicieron que el zorro la confunda con un queso? ¿Cuál es el motivo por el que el zorro se convenció de tener la roca? ¿Por qué razón el dueño de la chacra le dio de latigazos al zorro? A ver, en la 16. También ahí con claridad, ¿no? A ver. ¿Qué características de la luna hicieron que el zorro la confunda con un queso? ¿Cuál es el motivo por el que el zorro se convenció de tener la roca? ¿Por qué razón el dueño de la chacra le dio latigazos al zorro? A ver, Julio César dice la A. Ali dice la A. A ver, vamos a ubicar la respuesta en el texto. ¿Qué características de la luna? El zorro se asomó al pozo y vio en el fondo el reflejo redondo de la luna. Ese es el queso, compadre, le dijo el cuy. Tenemos que sacarlo. El queso es delicioso, le dijo el zorro. ¿No? El queso es delicioso. ¿No? Lo confundió, ¿no? Acá, vamos acá. Y que porque era redonda, ¿no? Acá dice el reflejo redondo, ¿no? El reflejo redondo, ¿no? Que se parece al queso, ¿no? Entonces acá en la 16, a ver quién me dice Julio César y Alina, además son dos personas que me dicen dónde están los demás. Está explícito ahí, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué razón el dueño de la chacra le dio latigazos al zorro? Podríamos inferir, ¿no? No lo dice textualmente, no está expresamente, pero es porque, ¿no? Pensaba que era el cuy se había convertido, ¿no? En zorro, en principio. A ver, 16 dice la B, Wilber. A ver, por favor, Wilber. ¿Por qué la B?
A ver, por favor, revise la respuesta. En el texto dice textualmente que ¿por qué el zorro detuvo la roca? No lo dice expresamente, ¿no? Piensa por lo que el cuy le dice, ¿no? Que se va a venir abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo por el que el zorro se convenció de detener la roca? No está expreso, ¿o sí? A ver, revise por favor, profesor, ¿no? Porque esto, en ambos casos, ¿no? ¿Por qué razón el dueño? ¿Cuál es el motivo? No está expreso, ¿no? La respuesta no está expresa como si la característica de la luna, porque es redonda, ¿no? La confunde con un queso, ¿verdad? Y Lourdes dice la C. A ver ahí, entonces, a ver, no pasamos a la 17 porque veo respuestas. Wilber, me confundí. Bien, ¿cuál es entonces Wilber? Está bien, muy bien. Lourdes también, a ver, revise por favor. Porque en ambos casos, en la B y la C, podría estar allí, ¿no? Pero no es explícita, ¿no? Podemos inferir por lo que dice el cuy, ¿no? Se va a caer la tierra, ¿no? De costado, ¿no? Pero no dice ese es el motivo, ¿no? Muy bien, Wilber. Ahora sí, pasamos a la 17, perfecto. 17. Los estudiantes en plenaria, ¿no? En plenaria están conversando sobre los personajes. Muy bien, ahora van a ver uno de los elementos de la narración del cuento, ¿no? Los personajes. 3 estudiantes comparten sus ideas con el resto de la clase. ¿Cuál de sus comentarios se ajusta más a una interpretación del sentido global del texto? Dice, uno de ellos dice, me gustó mucho la parte en la que el zorro se quedó sosteniendo una roca por 2 días. Pienso que estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar el mundo. Dice. Creo que es muy exagerado que el cuy sea tan mentiroso y que el zorro se crea todo tan fácil. Me parece que eso es para hacer que el cuento sea divertido. Y otro estudiante dice, fue extraño que el dueño de la chacra haya dejado amarrado al cuy hasta el día siguiente sin vigilarlo. Era obvio que el cuy iba a ver la manera de escaparse, dice, ¿no? A ver, Eudes dice la B. Julio dice la B. A ver, leyendo bien, dice, están hablando de los personajes, ¿no? O sea, les ha llamado, a ver, van a hablar sobre este elemento importante de una narración, que es el personaje, ¿no? En este caso, los personajes, que son 2. Van a comentar, ¿no? O sea, sus comentarios tienen que estar dirigidos, ¿no? Sus comentarios, sus opiniones, sus comentarios tienen que estar dirigidos a la interpretación global, ¿no? No pierdan de vista siempre eso, ¿no? Sentido global. ¿No? Entonces la 17 es la B. Julio César dice la B. Eudes dice la B. A ver, revisando bien. A ver qué dice. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? La B. Creo que es muy exagerado que el cuy sea tan mentiroso y que el zorro se crea todo tan fácil. Me parece que eso es para hacer que el cuento sea divertido. ¿Llegará con ese comentario a una interpretación del sentido global? La C dice, fue extraño que el dueño de la chacra haya dejado amarrado al cuy hasta el día siguiente sin vigilarlo. Era obvio que el cuy iba a ver la manera de escaparse. Eso, comentario, me llevará al sentido global. Leamos ¿cuál se ajusta más? No dice que es, ¿no? Que lo demás sea incorrecto. Se ajusta más a la interpretación del sentido global. Me gustó mucho la parte en la que el zorro se quedó sosteniendo una roca por 2 días. Pienso que estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar al mundo.
¿Mm? Porque está hablando de los personajes, en este caso de uno de los personajes, no cada uno habla de uno, ¿no? Él dice, le gusta más esta actitud del zorro, ¿no? A ver. Por favor, no voy a pasar a 18, si no me dicen, solo 3 personas me dicen la B, pero fíjense si es la B. Estoy diciendo, a ver, ¿por qué es la B? ¿Mm? Tiene que ver con un comentario sobre la acción de uno de los personajes para interpretar, para llegar a esta interpretación del sentido global del texto. A ver. Nos apuramos. ¿No? Tengo que ver la razón. ¿Mm? Wilber dice la B también. Eudes dice la B. A ver, voy a pasar a la 18. ¿Ya? Y los dejo como tarea. Esa queda como tarea. Mañana. Quiero que revisen bien. Será para que el cuento sea divertido, si es una fábula. Bueno, la fábula puede ser que la intención de la fábula es de entretener, ¿no? Pero más que entretener, ¿cuál es la intención de una fábula? Cuando decimos, ¿cuál es el propósito, ¿no? De los textos, ¿no? El texto positivo de informar, el texto publicitario persuadir, el argumentativo ¿no? De convencer, ¿no? De cambiar nuestro punto de vista, qué sé yo, ¿no? De una fábula es, no que sea divertido solamente, ¿no? Sino que nos brinde una enseñanza, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver la respuesta. Ahí les dejo de tarea, ¿eh? Porque no es la B. Ya, los demás están en silencio, no sé si están participando ya de la clase, ¿eh? No los escucho, no los leo también. Julio César dice la A. Ya, luego va a explicar por qué, ¿no? Bien, vamos a la número 18. ¿Ya? En otro momento de la actividad de lectura, el docente busca que los estudiantes deduzcan, acá, fíjense, va por el otro lado ya, de información implícita, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? ¿Con qué finalidad el dueño de la chacra puso una trampa? ¿Cómo se sintió el cuy cuando dejó caer al zorro al fondo del pozo? C. ¿Por qué en la chacra de alfalfa el zorro se puso en el lugar del cuy? Deben deducir información implícita. A ver, ¿cuál será? ¿Con qué finalidad el dueño de la chacra puso una trampa? ¿Cómo se sintió el cuy cuando dejó caer al zorro al fondo del pozo? A ver, en la B, esa información no está, a ver qué dice. Luego el cuy, sintiéndose aliviado, pensó, por fin el zorro ya no buscará vengarse de mí. ¿No? Acá encuentro, ¿no? Entonces, esa pregunta es literal, ¿no? ¿Cómo se sintió el cuy? Aliviado. Entonces, esta la descartamos porque esa es literal, ¿cierto? Porque nos están pidiendo información implícita. Entre la A y la C, ¿cuál? A ver, profesores. La 18 y la C.
¿Por qué en la chacra de alfalfa el zorro se puso en el lugar del cuy? ¿Ese es inferencial? Jenny, la C. Julio dice la C. ¿Por qué el zorro se puso en el lugar del cuy? ¿Será inferencial? Vidal dice la A. A ver, revisando Jenny. Revisando. Eudes dice la A, Vidal dice la A. Podemos inferir, ¿verdad? ¿Con qué finalidad el dueño de la chacra puso una trampa? Si yo les digo, si yo les pregunto, ¿qué me dirán ustedes? ¿Con qué finalidad? No dice aquí textualmente, pero lo puedo inferir, ¿no? Con ese objetivo puso una trampa. Había una vez un cuy que se comía todas las plantas de una chacra. El dueño quería saber quién destrozaba sus plantas y con este objetivo puso una trampa. ¿No? Entonces, la A, ya, podemos deducir para, ¿no? Para atrapar, ¿no? No lo dice textualmente, pero lo podemos inferir. Muy bien, profesor. Perfecto, muy bien, profesora Jenny. 19. El docente y los estudiantes están conversando sobre los aspectos del cuento que llamaron su atención. En ese contexto, el docente les pide que indiquen el conflicto principal del cuento, ¿no? Miren ahí, ¿no? Hay la estructura, una parte, ¿no? Del cuento, una de las partes de un relato en general, ¿no? El conflicto principal. ¿Qué estudiante identifica dicho conflicto? Alberto dice, creo que el conflicto principal es que el dueño de la chacra puso una trampa para atrapar a quien comía sus alfalfas. B. Beatriz dice, a mí me parece que el conflicto principal está en que el zorro creía que la tierra iba a ser aplastada por una roca. Y Camilo dice, el conflicto principal es que el cuy quiere librarse de la venganza del zorro que se sintió engañado. A ver. La A, la B o la C. El conflicto. ¿No? Alberto dice, creo que el conflicto principal es que el dueño de la chacra puso una trampa para atrapar a quien comía sus alfalfas. Este es el principio, ¿no? No podría ser el conflicto. Ya. Descartado. B. Beatriz dice, a mí me parece que el conflicto principal está en que el zorro creía que la tierra iba a ser aplastada por una roca. Y C dice, Camilo dice, ¿no? El conflicto principal es que el cuy quiere librarse de la venganza del zorro, que se sintió engañado. A ver. Entre la B y la C. ¿Mm? A ver. 19 dice la C. Wilber dice la C. Ali dice la C. El conflicto principal es que el cuy quiere librarse de la venganza del zorro, que se sintió engañado. ¿Mm? A ver, ¿qué más?
a Julio César y Wilber. Y Ali. A ver. Está entre la B y la C. Maestra, una consulta. En este caso, el cuy creo es un poco más astuto que el zorro. Así es. El cuy es más astuto. Porque 3 veces le engañó al pobre zorro. Inocentemente el zorro también creyó en el cuy, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y por qué es más astuto? O sea, allí, ¿por qué, mejor dicho, su astucia, ¿a qué lo lleva? En el fondo, ¿qué quiere? ¿Burlarse de él o librarse de la venganza? Librarse de que el zorro lo pueda pues ajusticiar al cuye, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Y la B, ¿por qué no podría ser? Cuando dice Beatriz, dice, a mí me parece que el conflicto principal está en el zorro creía que la tierra iba a ser aplastada por una roca. ¿Qué es el conflicto? Maestra, pienso que ese es un solo acontecimiento. Y Ya. recordemos que el cuento tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. En Ya. este caso, claro que claro que hay un hecho conflictivo también, que el zorro creía que la tierra iba a ser aplastada por la roca, pero no es el único ardid que le planteó el cuye. Ujú. ¿Cuántos hechos se da? Como dice ahí, no sé quién me dijo, a ver, 3 veces fue engañado, ¿no? Sí, maestra, fue 3 veces. Sí, ¿no? Porque primero le dice, para que se De, deje de la jaula. en la jaula, Primero. La después, segunda fue de la roca y la tercera fue lo que cayó al pozo. así es, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Que claro, porque el conflicto, cuando a veces hay un conflicto, es un hecho importante, ¿no? Pero este es uno de, ¿no? No sería el único, ¿no? Es uno de los 3, ¿verdad? Entonces, en general, está justamente en esta acción de librarse, ¿no? Muy bien. Ya. Vamos a ir terminando. Vamos con la 20. Y creo que no sé si quedan más preguntas, todavía hay más, pero ya mañana pues, también ya ustedes pueden traer las respuestas, perdón, la prueba desarrollada, ¿no? Faltan algunas nomás, pero ya va a ser casi hora de terminar, ¿no? Entonces vamos con la 20. Dice, el docente busca orientar a los estudiantes en la construcción de interpretaciones del sentido global, ¿no? Todas las preguntas, si se han dado cuenta, no solo estas que estoy compartiendo, sino en general en las pruebas, que tienen que ver con textos literarios, va por ahí la pregunta, ¿no? Con la interpretación global, con la interpretación, con el texto, ¿no? Completo, integral, ¿no? Un análisis integral, ¿no? Muy bien. Dice, En este caso, maestra, todo está referido a la comprensión de textos. Sí, 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 ¿no? Porque estamos viendo, acuérdense, hoy hemos abordado esta segunda competencia, ¿no? Que es leer textos escritos, ¿no? Leer. Entonces, obviamente todos están referidos a esa competencia, ¿no? Ayer vimos la oralidad, ahora estamos viendo preguntas que tienen que ver con, con la comprensión, ¿no? De textos escritos, y mañana abordaremos la tercera competencia, que es escribir, ¿no? Muy bien. A ver, entonces el docente busca orientar a los estudiantes en la construcción de interpretaciones del sentido global del cuento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? A. ¿Ustedes creen que en este relato tiene como finalidad dar un mensaje a los lectores? ¿Por qué?
¿Qué opinan sobre la actitud del dueño de la chacra luego de su charla con el zorro? Expliquen. A partir del relato, ¿en qué lugar del Perú imaginan que se desarrolla la historia del zorro y del cuy? ¿Cuál de las preguntas es la más adecuada para dar una interpretación global? La 20 dice en la A. A ver. La A, dice Vidal, Eudes, la A. Julio César, la A. Bueno, todos me dicen la A. Bueno, la mayor, el grupo que me está escribiendo en el chat. ¿Ustedes creen que este relato tiene como finalidad dar un mensaje a los lectores? ¿Por qué? ¿Qué opinan sobre la actitud del dueño de la chacra? Acá descartado, ¿no? Estamos hablando solo de un aspecto, ¿no? Que en este caso el personaje, eso, ¿no? Y a partir del relato, ¿en qué lugar del Perú imaginan que se desarrolla la historia del zorro? ¿Esto será relevante? ¿No? Muy bien. ¿Ustedes creen que este relato tiene como finalidad dar un mensaje a los lectores? ¿Por qué? ¿Qué dicen la A? Ahí todos han coincidido. Acá hay un grupo que me ha dicho que es la A, ¿no? Eudes, Vidal, Julio César y Wilber. Muy bien. Está clarísimo, ¿no? El sentido global. Obviamente, ¿no? Es justamente porque es una fábula, ¿no? Entonces hay una moraleja, ¿no? Aunque no está expresa en la moraleja, se puede inferir, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién me dice acá? María Castro, de acuerdo, muy bien. Eudes, muy bien, perfecto. Bien, leemos la 22 y ahí nos quedamos, ¿sí? Porque ya son las 8. A ver. El docente busca que los estudiantes profundicen en las interpretaciones sobre el sentido global del relato. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ello? Entonces quiere que profundicen en las interpretaciones, ¿no? Sigue con el mismo tema de interpretar el sentido global, ¿no? El sentido global. Muy bien. Comentar a los estudiantes que en el relato se cuestionan algunos estereotipos sociales. Luego solicitar que seleccionen los pasajes que dan cuenta de estos cuestionamientos y expliquen por qué los eligieron. B. Proponer a los estudiantes buscar las expresiones coloquiales utilizadas en el relato. Luego solicitar que expliquen a qué se refieren dichas expresiones de acuerdo con el contexto en el que aparecen. Identificar junto con los estudiantes las principales acciones que ocurren a lo largo del relato. Luego, solicitar que subrayen aquellas acciones que representan el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. A ver, en la 21, dice la B. Delia dice la A. A ver, A y B. Ya, la B. Vidal dice la A y Delia dice la A. A ver, y María dice la A. María dice la B y luego la A. Julio César dice la A. Comentar a los estudiantes que en el relato se cuestionan algunos estereotipos sociales. ¿Sí? ¿Se cuestionan algunos estereotipos sociales? Esa sería la interpretación. ¿Será? A ver. ¿La 21 será la A? No puede ser, claro.
No puede ser, ¿no? Porque ¿qué estereotipos? La C. Wilber dice la C. Fíjense que es el sentido global, ¿no? Sentido global, no una partecita nomás, ¿no? No le voy a poner de verde porque si no. A ver. Entonces la A descartado. Y acá las expresiones coloquiales. Eso es un aspecto, ¿no? Entonces es la C, ¿no? Muy bien, ¿todos de acuerdo? Mira, ahora lo leen bien en casa. Mañana lo retomamos si desean. Junto con los estudiantes, las principales acciones. Maestra, la 22 también hay que hacer un favor. ¿Ah? La 22 más si lo resolvemos. Ya, es que acá nos va a llevar más tiempo, ¿no? Prefiero, con calma, el día de mañana, ustedes revisen en casa. Las que faltan son poquitas, las que faltan, y creo que con eso acabamos. Pero es mejor verla con calma, ¿no? Porque ahí ya veo respuestas distintas, ¿no? Cuando me dicen, por ejemplo, acá en la 21, ¿no? Entre A, en B y C, ¿no? Y ya tenemos que concluir también por la hora, ¿no? Porque aquí me indican que hay que concluir, ¿ya? Entonces, profesores, ustedes les envié también otros ejercicios, ¿no? Entonces, si lo ven en casa, y ya mañana podemos resolver esas preguntas también, ¿ya? ¿Me parece? Nos vamos a quedar entonces aquí. Ok, maestra. ¿Ya? Gracias, maestra. Hasta mañana. Mañana, nuestra última clase, ¿ya? Que les vaya bien, que tengan una buena noche. Muchas gracias, maestra Iris. Hasta luego, profesora Jenny. Maestra, mañana es la última clase que tenemos. La última clase, sí, el día de mañana, ¿no? Acuérdense que es a las 4, mañana sábado, de 4 a 8, ¿ya? Ya, maestra. Ujú, muy bien. Ya, maestra. Entonces, hasta luego. Buenas noches. Bueno, nos vemos mañana. Listo, hasta luego. Adiós.